Bueno, nuestro siguiente tema, como les decía, es una mesa de discusión, el niño con diabetes tipo 2, ¿dónde inicia el riesgo? Para esto, les pido un fuerte aplauso a nuestras participantes. Como coordinadora tenemos a la doctora América Liliana Miranda Lora, ella es pediatra endocrinóloga, adscrita al Hospital Infantil de México. Tenemos a la doctora Margarita Barrientos Pérez, endocrinóloga pediatra, egresada de la Universidad La Salle, con posgrado en el Instituto Nacional de Pediatría, maestra en Ciencias Médicas, encargada del Servicio de Endocrinología del Hospital para el Niño Poblano. Y tenemos a la doctora Ninel Coyote Estrada, ella es pediatra endocrinóloga, ex jefa del Departamento de Endocrinología del Hospital Infantil de México. Y también tenemos con nosotros al doctor Alfredo González, él es ginecobstetra, él nos acompaña del Hospital General de México, él es especialista en medicina materno-fetal. Bueno, buenas tardes. El tema de esta mesa de discusión con destacados expertos que tenemos aquí sobre el niño con diabetes mellitus tipo 2, ¿dónde inicia el riesgo? Como todos sabemos, la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad multifactorial. No tenemos un solo agente etiológico, de manera que durante la vida e incluso desde antes podemos ir acumulando una serie de factores de riesgo que al sumarse y al combinarse nos pueden dar el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 con un riesgo que a veces puede ser mucho mayor en algunos pacientes pediátricos que en personas adultas jóvenes. De manera que en esta enfermedad multifactorial nosotros podemos dividir los factores de riesgo en genéticos y ambientales. Podemos tener un ambiente de susceptibilidad genética muy importante, de manera que nos hace ser menos tolerantes al ambiente. Y en cambio existen otras personas, como los llamados obesos metabólicamente sanos, que pueden no tener susceptibilidad genética y ser más resistentes a las agresiones del medio ambiente. Eso por una parte en cuanto a los factores genéticos. Y en cuanto a los factores ambientales, generalmente los podríamos dividir desde aquellos que afectan al individuo en la etapa de la gestación, que nos condicionan algo que se ha venido denominando en la literatura programación fetal, y todos aquellos agresores ambientales que se pueden ir sumando durante el resto de la vida. Entonces vamos a intentar platicar alguno de ellos. Quizá la pregunta de la plática de dónde inicia el riesgo probablemente no tenga una respuesta, sino se van acumulando todos estos factores. Entonces, como primer punto vamos a tratar cuáles son los factores genéticos que nos pueden condicionar riesgo para diabetes mellitus tipo 2. Y dentro de estos factores genéticos sabemos que hay algunos grupos vulnerables, algunos grupos étnicos vulnerables. Entonces le pediría a la doctora Barrientos si fuera tan amable de platicarnos un poco sobre estos grupos étnicos de riesgo y específicamente la población mexicana, ¿cómo está este riesgo? Sí, definitivamente hay algunas etnias, algunos grupos que tienen mayor predisposición a presentar diabetes tipo 2 en la etapa pediátrica y bueno, diabetes tipo 2 también en general. Y se mencionan como grupos de alto riesgo principalmente a estos grupos México-norteamericanos, poblaciones también de aborígenes australianos, amerindios, algunas poblaciones que son ya indígenas, llamémosle indígenas de Canadá, los pobladores de algunas islas cerca del Pacífico, tenemos también a los japoneses que tienen mayor prevalencia de diabetes tipo 2, y bueno, hay muchos grupos identificados, dentro de ellos quizá es importante mencionar a uno de los más estudiados, que son los indios Pima, y aquí recordemos que hay indios Pima tanto en Estados Unidos como en México.
están los indios Pima de Arizona y, bueno, pasando nuestra frontera, cerca de Sonora, tenemos también nosotros indios Pima. La prevalencia es tan alta en esta población que en algunas edades, en el adulto, se presenta hasta en el 50% tienen diabetes tipo 2. Esta es de las prevalencias, pues obviamente más altas por grupo étnico. En cuanto al México, hablando específicamente de México, estos mismos indios Pima se ha observado que cuando emigran a condiciones mejores de vivienda, de nutrición, son alimentados mejor que lo hacían antes, o incluso hasta son alimentados en forma inadecuada por este tipo de alimentación de la frontera casi cercana a Estados Unidos, que sabemos que la predisposición a tener diabetes se incrementa por el consumo de alimentos no saludables con alta cantidad energética. Entonces, estos mismos indios Pima, que en condiciones naturales no tenían una tasa tan elevada de diabetes, está pasando lo mismo que los indios Pimas de Estados Unidos. Con todos los cambios se está mostrando también incremento en la prevalencia de diabetes. Y aquí el problema es que no se quedan, estos indios Pimas van y vienen. Entonces, de la frontera llegan a Estados Unidos y regresan a sus poblaciones. Y por lo tanto, esta prevalencia en México de diabetes también se está incrementando. Y por decir que son uno de los grupos más estudiados, sin embargo hay otras poblaciones que quizás estén más cerca de nosotros. Hay grupos de otomíes, hay grupos en algunas otras comunidades indígenas de México, grupos en Oaxaca, grupos en Tlaxcala, en los cuales la prevalencia de la diabetes tipo 2 en el niño se está observando en forma más importante. Quizá faltan estudios a realizar en estos otros grupos que probablemente muchos de nosotros como médicos conocemos, porque nos llegan pacientes de estos lugares con una gran prevalencia de diabetes tipo 2 y a veces tenemos familias de diabéticos. En el caso de mi consulta en específico, que soy de Puebla, pero tiene muchas personas de Tlaxcala, ahí hay un grupo étnico que tiene una alta prevalencia de diabetes, son familias de diabéticos. Entonces, como es en Tlaxcala, probablemente hay muchos a nivel nacional que debemos de identificar y probablemente llevar a cabo estudios genéticos para saber qué está pasando, si estos grupos tienen el mismo respaldo o las mismas variantes, las mismas alteraciones genéticas que otros grupos étnicos como los Pimas, o tenemos cosas nosotros diferentes. ¿Qué es lo que va a pasar? Generalmente se encuentran diferencias en cada grupo étnico. Gracias, doctora. Y ahorita queríamos pasar dentro de estos factores genéticos. Ya sabemos que los grupos étnicos tienen riesgo, pero independientemente de grupos de alto riesgo o no, sabemos que cuando tenemos un familiar afectado con diabetes, el riesgo de los familiares directos se incrementa, de manera que el tener papás con diabetes le otorga riesgo a los pacientes pediátricos. Y quisiera preguntarle a la doctora Ninel Coyote, ¿cómo influye la herencia en la familia sobre el riesgo de diabetes mellitus tipo 2 y cuál es el riesgo al tener algún familiar afectado? Yo creo que antes de responder esta pregunta, yo quisiera agregar algo. Se han hecho estudios en nuestra población, hay reportes de que somos un grupo étnico con alta prevalencia de diabetes. Probablemente después de los indios Pima tengamos una alta frecuencia, el 14.7%. Recordemos que estamos hablando de diabetes mellitus tipo 2 en el niño. Realmente no existen estadísticas confiables que nos digan cuál es la real en niños. Y esto es algo muy importante porque si somos un grupo étnico con alta prevalencia, debemos de investigarlo. Respecto a la pregunta que me hacía la doctora América Miranda, se dice que el tipo de herencia para diabetes mellitus tipo 2 es poligénico, esa es la inmensa mayoría. Una pequeña minoría se hereda con carácter autosómico dominante y esta corresponde a la que se conoce como MODY. Pero recuerden ustedes, no es la inmensa mayoría, solamente es una minoría, hay 6 genes alterados. ¿Cómo sospechamos de este tipo de herencia? Se dice que cuando existen 3 o más generaciones afectadas. En
En nuestro país, el doctor Rull publicó que el 54% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tenían antecedentes familiares, más de la mitad. Hay otra publicación realizada por Tina, donde él reporta en su población estudiada que del 75 al 100% de los niños con diabetes mellitus tipo 2 tenía antecedentes familiares. En Estados Unidos se publicó que el 39% de los niños con diabetes mellitus tipo 2 tenía por lo menos un padre afectado. ¿Qué se ha observado en los hermanos? Hay varios estudios y la tasa de concordancia en gemelos homocigotos es del 90%. En cambio, la tasa de concordancia en gemelos dicigotos disminuye hasta el 37%. Hay un reporte en Brasil donde se observó la frecuencia de diabetes mellitus en los hermanos de pacientes con diabetes y fue muy alta, fue el 51.5. En términos generales se dice que la herencia participa entre un 20 a 25%, pero algo que debemos de tener en cuenta, que una de las cosas que se hereda no necesariamente tiene que ser diabetes, sino resistencia, intolerancia a la glucosa. Y cuando tenemos antecedentes familiares, el riesgo de presentar intolerancia a la glucosa es del 61%. Un dato muy curioso es que es mayor el riesgo cuando lo heredamos por la rama materna. Gracias, doctora Ninel. Y ahora, en cuanto a esto, pues sabemos que los grupos étnicos y los grupos familiares comparten factores genéticos y comparten factores ambientales. Se han hecho estudios para identificar que algunos factores genéticos, independientemente del ambiente, nos producen un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. El genoma humano es muy amplio y quisiéramos preguntarle a la doctora Barrientos, ¿qué se sabe acerca de los genes candidatos? ¿Es uno solo, muchos? ¿Qué riesgo realmente nos da? Sí, se han estudiado actualmente muchos genes candidatos, más de 15 genes candidatos de diabetes tipo 2 en general, no nada más en población pediátrica, en general. La mayoría de estos genes que se han asociado a diabetes tipo 2 en el niño también se han asociado a obesidad, que como sabemos no podemos deslindar obesidad de diabetes tipo 2. Dentro de estos genes, de los importantes que podemos mencionar, es el CAPN10, el KCN1, J11, el HNF1A4, esto los traje escritos porque no me aprendo los nombres de los genes, obviamente los genes para receptor de insulina, para el sustrato de receptor de insulina y de activador de proliferador de peroxisoma. Hay muchos genes, dentro de estos, ¿cuáles sobresalen? Hay un gen en el cromosoma 6, en una región de cromosoma 6, que se denomina el gen ENPP1, y esto quiere decir ectonucleótido pirofosfatasa de fosfodiesterasa número 1. Este gen es inhibidor del receptor de insulina y es el que se ha relacionado más a obesidad infantil, obesidad en el adulto y diabetes tipo 2. Por esto ha recibido el nombre de gen de la diabesidad. Quizá hasta ahorita es de los genes mejor estudiados, porque no solamente es en obesidad, no solamente es en diabetes, sino nos habla de toda la génesis de la enfermedad, como es pasando por la obesidad, diabetes en el adulto, diabetes en el niño y posteriormente también, bueno, diabetes niño y adulto. Este gen, hay estudios en los cuales se han revisado hasta 6,000 individuos checando alteraciones en este gen y se ha visto que si tiene 3 mutaciones, la
predisposición o el riesgo para tener diabetes tipo 2 se eleva hasta 70%. O sea, las personas que tienen 3 mutaciones en ese gen tienen hasta el 70% de posibilidades de llegar a tener obesidad y posteriormente diabetes tipo 2. Entonces, esto es de los genes más importantes que se han estudiado y probablemente unos que en el futuro se realicen estudios también aquí en México. Son pocos los estudios que se han realizado con población mexicana y generalmente son estudios que se hacen en Estados Unidos. Hay un centro de investigación en Texas, hay otro en Minnesota, hay uno en Luisiana, donde se están estudiando este tipo de genes, pero casi siempre toman población México-norteamericana. Entonces, estudios aquí en México también se están llevando a cabo por algunos grupos. Aquí incluso hay estudios publicados en la revista de Salud Pública, la revista de este Instituto Mexicano del Seguro Social, los cuales estudian algunas alteraciones en genes relacionadas con obesidad y diabetes tipo 2. Entonces, ese gen es muy, muy importante, pero no es solamente el gen. Cuando hablamos de una enfermedad poligénica, estamos hablando de una enfermedad compleja, cuya herencia o factores genéticos no solo influye un gen en la presentación, sino como mencionamos, puede ser heterogenicidad genética, que no sea un solo gen, sean muchos, heterogenicidad alélica, que no solo sea una parte del gen, sino varios sitios del gen alterados. También en este tipo de enfermedades podemos hablar de lo que se llama fenocopia, que es cuando el gen probablemente no existe mucho riesgo de que ese gen produzca la enfermedad, en este caso la diabetes, pero cuando este gen se encuentra en un medio con factores altamente permisivos para presentar esta enfermedad, se da. También hablamos de la herencia oligogénica en la diabetes tipo 2, que son algunas variantes de alteraciones genéticas que no se presentan en uno solo, sino varios genes van a estar dañados en forma simultánea y eso hace que se exprese la enfermedad. Entonces, como se dan cuenta ustedes, esto es complejo. No hablamos de un gen. Cuando estamos hablando de obesidad y diabetes tipo 2 relacionada con un solo gen monogénico, estamos hablando de menos del 3%. Se presenta esto muy bajo. Casi siempre es la combinación de varios genes y estos genes que hacen que se expresen, factores que hacen que se expresen o se inhiban algunos genes los que nos llevan a la presentación de la enfermedad. Gracias, doctora. Entonces, de manera que tenemos muchos genes candidatos y estos genes candidatos, bueno, nos dan algunas variantes. La mayoría de ellos no son mutaciones, sino menos del 1% son mutaciones como tales. La mayoría de la susceptibilidad genética se ha determinado en lo que son los polimorfismos genéticos o los SNPs, que es la variante en una sola base que incluso se considera normal por la frecuencia en la que se presenta en la población. Estas variantes, cada una por sí solas, en sí dan un riesgo muy bajo en comparación con los riesgos ambientales, de manera que la suma de varias de estas variantes, las interacciones de estas variantes y las interacciones de estos factores genéticos con el ambiente es lo que va moldeando el riesgo de cada uno de los individuos. Efectivamente no se ha esclarecido completamente cuáles son los polimorfismos de riesgo en nuestra población. Sí hay muchos, e incluso en el Instituto Nacional de Nutrición, en colaboración con Centro Médico, se han identificado algunos polimorfismos que no se han identificado en otras partes del mundo, como algunos transportadores del colesterol HDL y demás. De manera que todavía falta mucho por estudiar. Quizá hasta esta parte pueda ser donde comienza el riesgo de los niños con diabetes mellitus tipo 2, pero todavía al no tener el panorama completo, pues no podemos establecer ninguna medida preventiva, ni modificar el genoma, ni nada. Pero lo que sí podemos hacer pues, es ya modificar la parte ambiental, que es lo que vamos a empezar a tratar ahorita un poco. Entonces, doctora, quizá para completar, faltó decir, el polimorfismo que con más frecuencia se está encontrando, como usted decía, polimorfismo, son generalmente variantes hasta cierto punto consideradas normales porque se presentan en más del 1% de la población en general. Entonces, el que con mayor frecuencia se ha relacionado
con mayor índice de masa corporal, obesidad y diabetes es el del gen del receptor activador de proliferación de peroxisoma, que se denomina PRO12ALN de este gen. Ese es el más estudiado en relación con diabetes tipo 2, obesidad y obesidad en el niño. Okay. Entonces vamos a pasar a lo que es la parte ambiental, que es realmente donde podemos empezar a modificar este riesgo de los niños para tener diabetes mellitus tipo 2. Entonces, quisiera preguntarle a la doctora Ninel Coyote, obviamente ya mencionamos que la obesidad va muy de la mano al incremento en la incidencia de diabetes mellitus tipo 2. ¿Cómo se ha visto con el paso del tiempo esta relación de incremento de obesidad y diabetes tipo 2 en niños? ¿Cuáles son los factores de riesgo comunes en ambos? ¿Qué relación hay? ¿Por qué la obesidad causa diabetes tipo 2? ¿Y cuáles son los hábitos de riesgo que podemos identificar en la práctica clínica en nuestros pacientes? Bueno, yo creo que todos sabemos el incremento de la obesidad en las últimas 2 a 3 décadas. Realmente ha sido un periodo de tiempo muy corto en el cual la obesidad se transformó en una pandemia. Tan es así que los estudiosos han llegado a la conclusión que este incremento tan importante en obesidad se debe más que nada a cambios ambientales y no tanto a cambios en la carga genética. Y aquí tenemos muchos factores de riesgo. ¿Cuáles factores de riesgo? Sobre todo ambientales. Yo creo que los cambios en los hábitos de alimentación son severos. Consumimos, a nivel ambiental estamos todo el día bombardeados por la publicidad para el consumo de alimentos industrializados que son densamente calóricos, pero con poco aporte nutrimental. No solamente eso, por una pequeña cantidad de dinero adicional nos proporcionan megaporciones, ¿sí?, que todos creemos que es como la ganga. Realmente no nos están regalando nada, probablemente nos están quitando años de vida. ¿Qué otra cosa ha cambiado? El sedentarismo. Cada vez realizamos menos ejercicio. Y esto tiene que ver tanto a nivel ambiental como a nivel de la familia, como a nivel de la escuela. A nivel de la familia, también se consumen como parte de la alimentación diaria alimentos densamente calóricos. Todos queremos preparar una comida deliciosa con solo apretar un botón y en 2-3 minutos. ¿Qué otra cosa ha cambiado? Cada vez los niños comen más veces solos. ¿Por qué? Porque los dos padres trabajan. El comer solo se sabe que frecuentemente comemos frente a la televisión, que es el medio de entretenimiento de los niños más utilizado. Y si nosotros no vemos los platos que comemos, la cantidad de alimento, obviamente que consumimos una gran cantidad de energía que se va a depositar, ya que los espacios tan reducidos de las casas o departamentos impiden al niño que realice ejercicio. Los niños realizan ejercicio frente a la pantalla, juegan tenis, juegan golf, juegan todo, pero en una pantalla, en la computadora. A nivel de la escuela, todos hemos visto en los últimos 2-3 meses que se trató de cambiar los productos que consumían los niños en las escuelas. Aparentemente se iban a retirar, pero es obvio que hubo una gran presión y apenas esta semana salió publicado que se iban a seguir expendiendo. ¿Qué cosa? ¿Qué se van a expender? Chatarra, alimentos densamente calóricos, bebidas azucaradas.
todos estos se consumen en grandes cantidades en un periodo corto de tiempo. ¿Realmente existe actividad física en las escuelas? Prácticamente no. No tienen ni la infraestructura para realizarla, ni el personal capacitado. A nivel comunidad, nuestros niños pueden realizar ejercicio, no hay suficientes áreas verdes, sobre todo en ciudades densamente pobladas. Pero ¿qué otra cosa ha influido? La inseguridad, lo cual impide que los niños realicen en forma diaria, o por lo menos 3 veces a la semana, ejercicio. Esto que ha condicionado un incremento en la obesidad. El doctor Shafrir, desde 1973, acuñó el término diabesidad. Dijo que diabetes y obesidad son una misma enfermedad en diferentes tiempos de evolución. También se les ha denominado las epidemias gemelas. La obesidad por sí sola va a incrementar el porcentaje de grasa corporal, el índice de masa corporal, pero además tenemos el tipo o el fenotipo de obesidad. ¿Cuál es el depósito de grasa más dañino desde el punto de vista metabólico? La obesidad visceral. Por eso es tan importante medir la circunferencia de cintura. Este incremento ha sido estratosférico. Comparando la encuesta nacional de salud de 1999 con la de 2006, se observó que el sobrepeso en los menores de 5 años prácticamente no tuvo cambios, 5.1 contra 5.3, pero en los escolares se incrementó en un 40% y en los adolescentes en un 37%. Y en nuestro país lo que se observó es que aumentó más en el sexo masculino, contrario a todo lo que se ha observado a nivel mundial. Este cambio en la frecuencia de obesidad no solamente es de nuestro país, todos los países de Latinoamérica han sufrido este cambio. En Argentina, por ejemplo, dicen que la obesidad se duplicó en los escolares y se triplicó en los adolescentes. En Europa, 1 de cada 5 escolares y adolescentes tiene sobrepeso y 1/3 de estos niños tienen obesidad. ¿Qué genera la obesidad? La obesidad genera resistencia a la insulina, una hiperinsulinemia compensatoria, que todos los que han descrito la fisiopatología de diabetes mellitus tipo 2 dicen que es el primer cambio que precede a la diabetes. Posteriormente, este incremento en los ácidos grasos libres que van a pasar por el sistema portohepático al hígado para ser metabolizados, se van a depositar como triglicéridos en el adipocito. Esto secundariamente va a provocar un fenómeno conocido como lipotoxicidad, que va a dañar a las células beta pancreáticas, y es entonces cuando se produce la disfunción de la célula beta pancreática. Y la segunda parte del complejo de obesidad-diabetes es la disfunción de esta célula con disminución en la producción de insulina. Esta insulinopenia es lo que va a producir la hiperglucemia.